Estamos de vuelta en su programa Laboratorio Escénico con el elenco de Morir y Reencarnar bajo un manzano. Bueno, hace ratito nos estabas hablando, Geraldine, de los personajes que aparecían estos, como los científicos. Manejan varias formas de presentarse decías ahorita que no me acuerdo quién de ustedes mencionaba algo como que no se enfocaba mucho a la psicología del personaje, pero sí hay personajes en escena. ¿Nos pueden hablar un poquito de estos personajes y cómo van abordándolos cada uno de ustedes? Sí, pues están estos científicos, ¿no?, que son uno de los hilos conductores de la historia, y bueno, ahí hay una corporalidad específica para diferenciarlos de los otros personajes, digamos, que son dos cadetes, mis compañeros, y una cadete, mujer también, una miliciana, y bueno, el hecho de poner a estos tres personajes que pertenecen al ejército tiene que ver con un hecho real que entrecruzamos en esta obra, que es el de las mujeres de Consuelo. Ellas son mujeres que durante la Segunda Guerra Mundial son reclutadas por el ejército de Japón, pero nunca se les informa para qué van a ser, necesitadas, ¿no? Ahí entre las filas. Después ya pues descubren que es para satisfacer las necesidades sexuales de los militares, y pues viven en condiciones muy deplorables y muy mal, ¿no? Entonces, a partir de este hecho, que además es algo que se hizo público como 50 años después de que sucede, esto sucede en los años 40, es hasta los años 90, que ya cuando unas pocas mujeres japonesas ya viejitas, ya grandes, no se quieren morir y quieren hablar, y entonces una organización social las apoya para que se haga público, ¿no? Entonces esa otra historia es la que se entrelaza aquí, y ellos tienen su propia manera de expresarse también, ¿no? Tanto en el discurso como en el cuerpo. Por eso es lo que viene estas cuestiones de los japoneses, ¿no? Yo no alcanzaba a entender en un momento, porque había varias escenas donde se veía este símbolo, ¿no?, de japonés. Entonces aquí es donde se cierra. Muy bien. ¿Qué más podemos platicar de los personajes? También nos basamos en Otelo. Un poco, entonces dentro de, pues no personaje tal cual como Yago y Otelo, pero había gérmenes o argumentos de estos personajes para traspolarlo a esta historia de los militares, y digamos que tocaba hacer como una especie de Otelo y de Yago, y un poco también esta cuestión del mal en el mundo, ¿no? Es como también la actuación, igual y no se hace a partir de una psicología específica, pero también de cosas que rondan en el aire y que son mucho más complejas que la psicología, ¿no? Como el mal, cómo expresas todo el mal que hay en el mundo y del ser humano, de dónde saca esa fuerza para matar, para degollar, ¿no? Entonces, en lo particular, mi personaje, o lo que yo investigué para poder hacerlo en el escenario, fue como esta especie de mal del mundo, ¿no? Mi personaje representaba eso y bueno, me dejé llevar por eso para hacer a este militar. Sí, pues yo en mi caso, la verdad sí fue un poco difícil como que despegarme de mi si es que hay un proceso convencional que tengo, aunque varía siempre, en este caso sabía que no era el lugar o el proyecto para aplicar esas cosas. Me topé un poco con pared, o sea, la dirección me supo guiar, pero sí me llegué a conflictuar un poco con esta falta de psicología que uno trabaja tantos años en dominar un poco, y que ahora, como mencionaba Víctor, son asuntos más de concepto, más como la danza contemporánea, en donde la presencia del intérprete es habitada por mundos más complejos que solo el pensamiento verbal o el pensamiento que tenemos cotidianamente. Y ese tipo de búsquedas me hizo pues tener que investigar bastante. De hecho, justo le acabo de enseñar un librito sobre lo que es teatro postdramático, aunque el director me insiste que no lo es, pero a la vez no se haga menso. Entonces, pues sí, o sea, como que
para mí fue importante darme cuenta de cuál era mi papel como intérprete, más allá de un personaje en realismo psicológico, y fue una exploración muy entretenida porque también tiene sus complejidades en otros lados, que tiene que ver con la expresividad, con el entrenamiento del cuerpo para un fin más allá de lo natural, más allá de lo creíble, de lo convencional. Y por eso es por lo que creo que me llamó mucho también, ya que supe de qué iba. Justo ahora que estás tocando esta parte del trabajo corporal, algo que se nota y mantiene al espectador en un vilo es el riesgo que hay al momento de ejecutar ciertos movimientos, de manipular ciertos objetos. El equilibrio casi sobre estos dos bancos, tres bancos, y tiene que ser exacto, ¿no? El espectador, a mí me pasó, yo estaba pensando, si se mueve tantito... En la orilla de la butaca nos tenían, ¿no? Va a azotar, ¿no? Entonces... Sí. Hay riesgo en el trabajo y hay como... Y un entrenamiento, que es lo que mencionabas ahorita, Sí, ¿no? En particular para o sea, uno deberá tener un entrenamiento diario, o pues, idealmente, aspiracionalmente, pero para este proyecto sí tenemos que ponernos muy al tiro semanas antes para poder estar en la escena sin estar bufando o sin poder cargar a una compañera y dejarla lentamente sobre la mesa, ¿no? O sea, digo, eso es nada más el asunto físico, y todo el hilvanamiento de lo físico con lo presencial es lo que lo vuelve rico a la hora de verlo en vivo, ¿no? Claro, siento yo que los personajes que hablaban ahorita están ahí como un mero pretexto para generar el concepto, por eso no tienen a lo mejor esta psicología o una progresión dramática. Exactamente. Donde sucedió que no hay tal cosa como acción-reacción. Y están cortando en cada momento, ¿no? Nos están mandando muchas imágenes, mucha información como para generar un solo concepto. Sí, sobre eso también... Pues valdría la pena mencionar que es el pulso de la obra, ¿no? Esta sensación de vértigo, de catástrofe inminente, ¿no? Un poco como el bombardeo constante que recibimos de información, de imágenes. Una vida acelerada. Sí, de exigencias, fragmentada, ¿no? De ir a contratiempo, de ir a contracorriente muchas veces. Entonces, ahí no hay una linealidad o no hay una claridad de dónde comienzas y dónde terminas. La vida se ha vuelto mucho más convulsa y bueno, ese es el pulso de la obra también, presentar cómo se cortan esas voluntades, esos movimientos, esos discursos, ¿no? Y nacen otros, y inmediatamente. Otros, exactamente. Tiene es que un morir dejar, y renacer. exactamente, continuo. tiene que dejar haber un fin para que haya un inicio, ¿no? Así es. La obra inicia con la partícula de Dios y curiosamente termina con el manzano, ¿no? Estas referencias religiosas además que se juegan en la escena. Pero a mí me surge una pregunta y yo estaba cuestionándomela todo el tiempo, esta parte de la lucha entre la sexualidad y cómo la está afrontando nuestro tiempo, ¿no? De pronto esta saturación de la imagen que mucho se usa en el discurso, de pronto ustedes como personajes empiezan a usar la repetición mientras encima con el texto de otro de sus compañeros, y aparece un personaje que rompe con... Si ya hay personajes que iban rompiendo, de pronto aparece este vendedor de ventiladores, ¿no? De ventiladores, sí. Para refrescarse un poquito. Para refrescar un poquito al público, porque el calorón aquí en Monterrey, no, me sentí como ya, en casa. Ahora entiendo. Fíjate que este personaje, decía el Trejo que en Jalapa, o sea, se hace color en la salita donde estábamos, pero pues como que cobraba otro sentido estando en Jalapa. Vienes a Monterrey, pues es un personaje como súper regio, y entonces como que no sé, el grado de identificación, pues... No, y el calorón, o sea, también es un tema un tema, bueno, simbólico, creo yo, de la obra. El clima en el teatro de la ciudad para después prender el abanico y refrescarlos un poco. Pues nada, este personaje del vaquero hace como una especie de alusión o metáfora a esta cuestión industrial que quiere que los hombres trabajen y estén en constante movimiento para seguir como máquinas, ¿no? Entonces como viene un güey de que, a ver, relájense, hombre, la vida es mejor estar guardado y trabajando y tranqui, sales tantito y ya eres feliz, pero trabaja, ¿no? Es como una especie también
esta cuestión regia que somos súper trabajadores, creo yo. Es bien curioso porque yo tengo una perspectiva muy distinta. Yo creo que el calor es el sexo y la genitalidad, y estar pegado al enfriador es estar con tu pareja en la casa y no ir a, o sea, sí, o sea, yo lo veo así, yo lo veo como, el enfriamiento para mí es el no ir en búsqueda de las pulsiones que uno físicamente tiene. Naturales. Ajá, naturales, y pues enfriarse en una relación en la que hacen acuerdos que terminan siendo mentiras, que terminan siendo en momentos en donde uno tiene que ir en contra de su naturaleza para poder cumplir un compromiso que no por ser un compromiso sea negativo, pero esa es como que mi interpretación. Que precisamente el eje, es curioso que lo hayas mencionado justo ahora, porque el eje es qué nos llevó a condicionar nuestra animalidad, ¿no? Entonces, ¿en qué momento dejamos de ser esos animales para además volvernos creadores? Porque precisamente este laboratorio donde se está buscando la partícula de Dios frente a lo que está haciendo la naturaleza es... Y la comparación que hace, ¿no?, entre el hombre y el animal. La equiparación, claro, o sea, ¿en qué momento dejamos de ser así de animales, no? Pues muchas gracias. ¿O no? ¿O no? Porque, bueno, ahí están las mujeres de Consuelo. Ajá. Quédense con nosotros, regresamos a charlar con este elenco maravilloso y continuamos con una cápsula de Ale Aguirre. Estamos en su programa Laboratorio Escénico. No se vayan.